Muy buenas tardes. Hola a todos los que siguen este podcast de aguacate. Es un gusto para nosotros estar hoy aquí. Estamos con la compañera maestra Juliet, que me va a acompañar en este momento como moderadora. Y bueno, voy a presentar a nuestro ponente de hoy, que es el ingeniero Julián Tobón, de Colombia. Él nos va a hablar sobre cómo producir aguacate Hass en el trópico, cuáles son los principales retos y oportunidades que existen para los productores. Este tema sería aguacate Hass en el trópico, claves para una producción exitosa. Ingeniero, para hacer más amena esta charla que vamos a tener hoy, le pediría si se presenta con algo de su currículum, por favor. Bueno, soy agrónomo de la Universidad Católica de Oriente, con ya más de 10 años de experiencia en el tema de producción de aguacate y hoy en día me desempeño como director para una compañía en el departamento de Risaralda y Caldas, especialmente en Aranzazu Caldas, pero con diferentes núcleos de producción en diferentes ciudades. Eh, Trabajé también muchos años en la parte comercial, asesorando productores y hoy en día estamos buscando incursionar en diferentes tipos de producción de frutas tropicales con potencial para exportación. Muy bien, doctor, ingeniero, qué interesante que nos vaya a compartir un poquito de su experiencia. Nos gustaría mucho, pero tenemos el tiempo limitado, entonces vamos a tratar de aprovechar al máximo la charla. El día de hoy hablaremos sobre cómo producir aguacatejas en el trópico. Algunos puntos que vamos a tratar y me gustaría preguntarle, ¿por qué es viable cultivar aguacatejas en regiones tropicales? Pues el cultivo de aguacatejas requiere entornos cálidos y subhúmedos, como los que se encuentran en el trópico, eh, pero donde las temperaturas son constantes todo el año. Esto nos permite producir los 365 días del año, teniendo cosechas en todas las épocas del año, donde el mercado es interesante tanto en Europa como en Estados Unidos, pero Colombia tiene un potencial es en unas ventanas muy específicas del año donde no tenemos fruta, ¿cierto? Eh, el trópico mantiene una estacionalidad siempre pareja, entonces no hay esas épocas de inviernos marcados o veranos marcados, y que ayudan a que los árboles tengan un potencial productivo muy alto. Es principalmente esta condición la que nos ayuda a que países que están en el trópico hoy en día tengan ese potencial en la producción de palta para exportación. Sí, qué interesante y definitivamente, pues es una oportunidad para estas regiones que se encuentran en estas condiciones de trópico, ¿no? A mí me gustaría que nos platicara un poquito qué diferencias existen frente a zonas de clima templado. Hay menor estacionalidad, ¿cierto? Lo que permite cosechas más prolongadas, pero también tenemos mayor presión de plagas y enfermedades por la humedad y las lluvias frecuentes que tenemos. Pero esto hace que tengamos una mayor necesidad en el manejo de los suelos, ¿cierto? Y que los suelos sean bien drenados, o sea, evitar problemas por encharcamiento y evitar problemas radiculares que en este tipo de climas, por la alta pluviometría que tenemos, recordemos que estos países tienen precipitaciones inclusive por encima de los 2000 milímetros año. Y bueno, supongo que para ayudar o mitigar un poquito estos problemas, se le da un manejo preventivo. ¿Nos podrá platicar un poquito? ¿Es un manejo preventivo el que daría para evitar este tipo de problemas? Principalmente sí, son manejos, elaboración de camellones, elaboración de drenajes, ¿cierto?
Hoy en día tener estaciones meteorológicas dentro de las fincas hace que tengamos, digamos, mayor información y con el tema de hoy en día de la incorporación de la inteligencia artificial, hace que podamos tener una mejor reacción, ¿cierto? A todos estos problemas que se nos pueden presentar. Eh, mm, mm, lo que hemos hecho es ir mejorando todos los días y aprendiendo. Yo creo que estos países somos muy jóvenes en la producción de aguacate y todavía estamos aprendiendo y como dicen, apenas estamos dando los primeros pasos. Eh, ya pasamos de los pañales, vamos en los primeros pasos, pero todos los días aprendiendo en sí de la producción. Todo lo que comenta, interesante en esta cuestión, ¿no? De la estacionalidad de la producción, el hecho de aprovechar esas ventanas que se puedan tener de comercialización. Y bueno, dentro de esto con base a la experiencia que ya tiene, hablaba sobre la importancia que es del suelo. ¿Nos podría decir un poquito sobre la selección y preparación selección del terreno y preparación del suelo? ¿Qué características entonces debería de tener un terreno ideal para el cultivo del aguacate? Principalmente suelos sueltos, suelos francoarenosos o francos, con muy buen drenaje, con pHs entre 5 a 6,5, pendientes moderadas, ¿cierto? Ni muy planas, ni muy onduladas, y tener en cuenta las alturas, ¿cierto? Pero aparte de las alturas, también tener muy presente el tema de luminosidad, ¿cierto? Hay zonas del país donde la luminosidad es menor y esto afecta mucho la producción de aguacate. Hace que no sea fácil obtener cuajas altas. La fruta es de muy buena calidad, de muy buen calibre, pero tenemos problemas de cuaja a altura, ¿cierto? Donde se nos presentan mucha nubosidad. Y escoger un suelo, ¿cierto? O un predio requiere mucha investigación antes de ir a comprar una tierra. No es ir a comprar una hacienda o una finca o un terreno para sembrar la plantación. No. Debe haber primero un estudio serio de las condiciones que requiere el cultivo de aguacate. Si hay que hacer elaboración de camellones, si hay que hacer elaboración de drenajes, el tema de vías es importantísimo para el desarrollo de los proyectos, porque a la final te lo sale cobrando es en el tiempo. Sí, entonces estos los entenderíamos como errores que se pudieran cometer, ¿no? Al momento de elegir el suelo que es en donde se va a establecer, pues, cualquier cultivo, pero en este Claro. caso el aguacate, ¿no? Sí, además porque es una planta muy consentida. Él requiere suelos, para mí es una planta exigente, entonces requiere suelos bien drenados, sueltos, pero ricos en materia orgánica. Y eso hace que esta planta, si no tenemos análisis de suelos previos, si considera que tenemos riesgos de encharcamiento, la oferta climática también de la zona, la compactación de estos mismos suelos. Eso va a ser mucho más difícil y va a ser difícil en que a los 2 o 3 años vas y revisas tu plantación y tienes menos del 50-60% de los árboles que plantaste. Sí, definitivamente esto, conlleva grandes pérdidas para los productores, el no haber planeado adecuadamente, no haber proyectado como qué cultivo era el apto para esto, y en este caso el aguacate, pues las necesidades del propio cultivo, ¿verdad? En cuanto Sí, así primero al es. suelo. Y hablando del Sí, trópico, como ya nos había dicho, pues todo lo que también conlleva con la humedad y demás. Lo que mencionas se me hacen así es. aspectos sumamente interesantes que debemos de revisar, ingeniero o doctora, si no me dejarán mentir, desde el Sí, establecimiento. claro. No es solamente cualquier terreno, sino hay que revisar algunas características, así como qué portainjerto voy a usar, qué variedad voy a usar, etcétera.
A mí me gustaría, ingeniero, que nos diera algunas recomendaciones para seleccionar plantas de calidad y también que nos platicara a qué densidades de siembra están, consideran adecuadas para el trópico. Perfecto. Principalmente comprar en viveros certificados. Lastimosamente, cuando hay un boom del aguacate, entraron muchas personas a producir plantas de aguacate que no se sabía de dónde era el patrón, de dónde era la copa, y esto hizo que hubieran muchos problemas. El principalmente revisar que los injertos sean sanos, que las raíces estén bien desarrolladas, que sean tallos vigorosos, ¿cierto? Pero también tener toda esa trazabilidad que tiene el establecimiento, el precultivo, que es de dónde se obtiene el material, de dónde se obtuvo la semilla, de dónde se obtuvieron las yemas para injertar esos árboles. Hoy en día tenemos árboles que no producen. O sea, tenemos árboles de 5 o 6 años que no dan una sola fruta. ¿Por qué? Porque no sabemos la variabilidad de esas yemas que se recolectaron en campos, porque se iban y se compraban las yemas porque sí. Entonces, garantizar la calidad genética, fisiológica y sanitaria de los materiales es lo principal para tener éxito dentro de una plantación de aguacate. Sí, totalmente. Y en su experiencia, ingeniero, ¿qué densidades son las que usted consideraría más adecuadas para esas condiciones? Bueno, principalmente depende de otros factores, ¿cierto? Nosotros actualmente, yo considero que las densidades de siembra son 6x6 o 6x4. Yo me quedo con esas dos, pero depende mucho de de la fertilidad de los suelos que tengas y del manejo de las copas. Si quieres árboles a un solo eje o a múltiple eje, eso va a dictar mucho tu densidad de siembra. Pero yo manejo esas dos y recomiendo siempre esas dos densidades dentro de las plantaciones. Muy bien, qué interesante. Una observación o más bien pregunta, yo creo que sería, eh, cuando usted hace una recomendación de 4x6 o 6x6, claro, basado en las condiciones del suelo y del terreno mismo, Topografía, topografía, sí, absolutamente todo, también estaría considerando el manejo de podas que se le daría posteriormente, ¿no? Si sí, elige uno u otro. es primordial. O sea, si eliges una densidad de siembra de 6x6, sabes que la plantación se va a abrir bastante si la manejas a múltiple eje, o se reduce un poco si la manejas a un solo eje. Esto impacta mucho en la productividad, ¿cierto? Nosotros tenemos dos cosechas al año, una que llamamos traviesa y otra que llamamos cosecha, pero al dueño del predio no le molesta que salgan las dos. O sea, acá el dueño del predio te dice, ¿y cuánto vamos a sacar en cosecha y cuánto vamos a sacar en traviesa? Y sabemos que lo principal para producir aguacate es el tema de las podas, la renovación de las copas, tener buena entrada lumínica, que las plantas hagan un buen proceso de fotosíntesis es lo principal. Sí, esto importantísimo, ¿no? El manejar las copas y saber cómo están también las raíces ya con una buena selección del terreno. Ingeniero, hablaba también de la calidad de la planta y hablaba de plantas certificadas. Mm, ¿Ustedes tienen ya viveros certificados en Colombia? Sí, en Colombia hay varios viveros, ¿cierto? Y conseguimos también ya hoy en día materiales clonales que es importante también ir cambiando esos materiales que se habían sembrado anteriormente, pero con tecnología. O sea, es a lo que venimos hoy en día a implementar ya todo el tema artificial, de inteligencia artificial y toda la tecnología nos está ayudando a mejorar cada vez más.
Antes se producía sin datos, hoy en día producimos a partir de datos, de información. Y estos viveros han hecho un buen trabajo, ¿cierto? Hay un par de viveros en Colombia, de empresas muy grandes que venden materiales de calidad, que tienen procesos certificados, procesos de muy buena calidad. Y eso ayuda a que el productor en Colombia se vaya concientizando de tener un material muy bueno para establecimiento de su cultivo desde el inicio. No es sembrar por sembrar, una plantación se puede sembrar rápidamente si tú haces una muy buena programación de ese tipo de material y de buscar el vivero que realmente te proporcione un material que te asegure y que cuando lo siembres sea una plantación homogénea. Es que el problema en Colombia es la homogeneidad de los huertos, no tenemos homogeneidad. Tú entras a un huerto en Colombia y encuentras diferentes árboles en diferentes estados. Árboles de 5 años, árboles recién sembrados, árboles de 2 años. Y esto hace que no podamos tener producciones constantes o que tengamos los volúmenes que deseamos tener. Además que la topografía también nos dificulta un poco. Sí, sin embargo, ya llevan una gran ventaja con la certificación de planta, que puedan tener ya una una calidad mejor y un manejo más homogéneo también en campo, ya con esta precedente, ¿no? Esto es importantísimo. Con base en esto y considerando que hicimos las cosas bien, vaya, que seleccionamos bien el terreno, que utilizamos la densidad de siembra adecuada, ¿cómo sería el plan o cómo varía el plan de fertilización en climas tropicales? ¿Y qué tecnologías de riego serían más eficientes en estas zonas? Actualmente en Colombia, cierto, se viene por la alta precipitación que tenemos, hemos decidido empezar a fraccionar un poco más los fertilizantes, pero con mayor frecuencia para tener disponibilidad de nutrientes. Se recomienda, hay que hacer instalación de sistemas de riego, ¿cierto? Para las épocas de verano, porque hay épocas, con el cambio climático se nos ha presentado también que han habido épocas secas y donde tenemos abortos o pérdidas de fruta y de floraciones por la falta de agua. Entonces, la instalación de sistemas de riego hacen que haya una mejor eficiencia y poder actuar en el momento en que se debe hacer. Tener un plan de nutrición ajustado continuamente mediante análisis de suelos y foliares es lo ideal. Estar monitoreando el tema de las raíces, el mismo estado del árbol, nos ha ayudado a que mejoremos todos los días en la producción. Y los calibres. Colombia tiene en las partes altas unos calibres muy buenos, en las partes medias unos calibres más medianos, pero hemos ido mejorando, ¿cierto? Con el tema del fraccionado del fertilizante granular. ¿Y qué sistemas te recomiendo? ¿Sistemas de riego por goteo o sistemas de riego localizados con sensores de humedad? Esto nos ayuda a evitar encharcamientos y hace que podamos ser más efectivos y lo otro es poder llegar a la planta en el momento en que ella lo requiere. Sí, bueno, esto sin duda todo lo que nos ha comentado, ¿no? Vamos así como en un orden desde el establecimiento, ahorita en la fertilización y bueno, que con ello podemos prever otros problemas como, pues, no sé si Julie tendría Sí, alguna. definitivamente estoy pensando que cómo todo va de la mano, ¿no? Está hablando Sí, de un manejo nutricional, está hablando del riego, etcétera. Y obviamente, entre más controlado o más adecuado sea nuestro riego, el agua que le demos, así como el manejo nutricional balanceado que le demos a la planta, pues nos va a ayudar a evitar ciertos problemas por plagas y enfermedades. A mí me gustaría que nos así platicara un es. poquito cuáles son las plagas más críticas que se les han presentado en zonas tropicales y también qué prácticas de manejo integrado recomendaría.
Claro que sí. Pues como todos sabemos, estamos en el trópico y tenemos diversidad, desde insectos coleópteros, orugas, ácaros, barrenadores de tallo, perforadores, minadores de hoja, tris, ¿cierto? Todo un mundo, pero también tenemos un mundo en el tema de las enfermedades como fitóctora, lazodiplodia, antracnosis, botritis, que también son de importancia. Pues tenemos unas plagas cuarentenarias. Ya se ha hecho un trabajo muy interesante con el Instituto Colombiano ICA en habilitar los predios para poder exportar hacia Estados Unidos, ¿cierto? Declarando zonas y zonas buffer libres de Stenoma catenífera y Helipus aureus, que son plagas de importancia cuarentenaria, y hemos hecho un buen trabajo. Creo que vamos por buen camino, cada vez abriendo más mercados y aprendiendo cada vez cómo controlar este tipo de plagas que se nos presentan dentro del cultivo. Es un reto y vamos todos los días. En cuanto a prácticas que recomiendo, monitoreos constantes. Hoy en día, como lo hablaba ahora, la inteligencia artificial nos ha ayudado, ¿cierto? A hacer, trabajar con drones, con fotografías espectrales, nos ayuda a detectar dónde son los focos, por dónde entra y por dónde circula, como toda la plaga. Prácticas culturales como podas, manejo de malezas, ventilación del cultivo, aplicación selectiva de químicos en casos que sea necesario, el uso de controladores biológicos o hongos entomopatógenos e insectos, que hoy en día son una maravilla. Hay que seguir aprendiendo todos los días de este tipo de herramientas y buscar nuevas estrategias de protección. Eh, Nosotros venimos en los huertos de nosotros haciendo un trabajo de embolsado de la fruta, ¿cierto? Para proteger realmente la estética, la piel y mejorar el desarrollo de la fruta. Lo hacemos mediante un tipo de bolsa especial que manejamos y nos ha ayudado mucho a mejorar el tema del manejo fitosanitario dentro de los huertos, porque bajamos las aplicaciones de agroquímicos, pero podemos utilizar ese recurso mejor en utilizar controladores biológicos. Sí, qué interesante lo que menciona, ingeniero, porque definitivamente el manejo integrado es, es lo mejor, es la mejor opción. Ya lo mencionaba, hacer un poquito de control biológico mediante la introducción de insectos benéficos, etcétera. También haciendo uso de los productos autorizados, etcétera. Entonces, un buen manejo de suelo, etcétera, dependiendo de los cambios climáticos, porque hoy en día también es un factor sumamente importante con las altas temperaturas que se llegan a presentar en cualquier momento. Entonces, Sí, así es. es sumamente importante lo que maneja hacer uso de todo lo que tengamos, todas las herramientas que se tengan a la mano. Y yo siempre tengo como una frase, y es que en una guerra no todos mueren, y los insectos son evolutivos. Por algo han sobrevivido y han evolucionado cada vez más. Entonces, tenemos que también evolucionar y buscar estrategias diferentes a las aplicaciones químicas. Sí. Sí, sin duda esta parte, bueno, yo coincido totalmente con usted, siempre estoy más enfocada en la parte de sostenibilidad y eso definitivamente cuando tenemos un manejo más integral y esto, hablar del manejo integral, bueno, no sé si esté en lo correcto, de acuerdo a mi concepto, diría que es integrar técnicas, pero no precisamente obligadamente usar, unas técnicas u otras, sino las que se adapten al propio huerto, a las condiciones, climáticas de manejo y de la propia planta, ¿no?, que tenemos en el huerto.
porque a veces repetimos nada más, ¿no? Y aplicamos un químico, un biológico, pero después el químico que nos eliminó al biológico. Entonces Sí, total. sí, Total. son prácticas que sí tenemos que hacer como este manejo integral, que es integrar técnicas, pero como muy pensada, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene y tenemos que hacer? Sí, definitivamente. Bueno, pasando a otro tópico que sería eh, en cuanto a podas y formación para la calidad de la fruta, ¿qué tipo de podas son indispensables y en qué etapas podríamos realizar cada una de ellas? Bueno, tenemos varias podas, ¿cierto? La primera es la poda de formación. Esta poda de formación depende de lo que quieras manejar en tu huerto, ¿cierto? Múltiple eje, a un solo eje. Eso depende más del gusto del asesor que inclusive del dueño, porque el dueño muchas veces no toma esa decisión. Está en la poda de producción, que es mantener el equilibrio entre ramas y luz. Y está la poda las podas sanitarias, que es la eliminación de ramas enfermas o ramas dañadas que tenemos dentro de los huertos. Pero para mí el concepto de la poda debe cumplir tres principios fundamentales: la renovación, la entrada de luz y mejorar la producción. Ujú. Excelente. Conceptos muy concretos y que tenemos que aplicar, ¿no? Esta parte y recordar siempre que eso es el objetivo de la poda, ¿no? Y no nada más cortar por cortar, sino muchas veces pues una poda puede ser más perjudicial que lo que nos puede beneficiar. Y sí, Sí. gracias por ello. Esto definitivamente impactaría en la calidad del fruto en cuanto a calibre, a calidad de sanidad, ¿no? Sí, así es, porque mejora la aireación, la entrada de luz, reduce enfermedades, aumenta el tamaño y la uniformidad del fruto y facilita las labores inclusive de cosecha. Mejora los fogajes, pero también evita añerismos. Ese añerismo porque no tiene ramas nuevas para producción en el siguiente ciclo de producción. Entonces, todo esto impacta en la calidad del fruto realmente. Eh, una buena poda bien hecha, consensuada, pero también que tenga realmente una, como una función específica, hace maravillas. Te lo digo, hace, pone los huertos a producir. Así es, ingeniero. Bueno, ya llegamos también, esa es un poco mi área, la área de podas, lo cual es sumamente interesante y yo tengo la costumbre de decirles a mis estudiantes y también al productor, el día que tú me digas qué ramas cortar, me tienes que decir cuál es el objetivo. De cada rama que tú estás cortando, vamos a seguir un objetivo y va a tener una funcionalidad. Igual al productor. Yo le digo, el tipo de poda que te recomiende es por algo. Te voy a comentar qué objetivo estamos buscando y vamos a lograr con ello, Así ¿verdad? es. Entonces es sumamente Yo, interesante. yo incluso le digo a mis colaboradores, pues a los administradores de las fincas, que tú llegas a un árbol, te paras, pero todos los árboles tienen una poda diferente. Y él me dice, pero es que usted me dijo que podara así. Y yo sí, pero es que usted no se motila igual que el otro. O tú te cortas el cabello igual que el otro. Entonces, es podar por un concepto. Exacto. El saber por qué se baja esa rama, función va a cumplir. Eso nos ayuda realmente a que una poda sea beneficiosa. Así es, totalmente. Y eso que menciona de las podas, pues nos lleva al siguiente punto, que es hablar un poquito de la cosecha y poscosecha. En ocasiones, y usted no me va a dejar mentir, aquí en México hay productores que se resisten a la poda, no lo quieren hacer. Y en una experiencia dice un productor, oiga, ingeniera, me mandaron mucha fruta nacional. Y le digo, sí, porque tenía varicela. Y entonces le pedí que hiciéramos podas para obtener fruta de mejor calidad y fruta limpia, debido a que en la parte interna de la copa se crean microclimas que son pero perfectos para la
que los hongos proliferen, ¿no? Sí, total. Cuando la planta no tiene buena iluminación, generan unos microclimas que son específicos y no alcanzas inclusive a llegar con las aplicaciones fitosanitarias. Y esto hace también que te aumenten más los problemas. Hay otra cosa, cuando hacemos una aplicación, el cubrimiento no va a ser óptimo de la fruta porque tiene tanta rama y tanta área foliar que no alcanza a impactar. Los cobres, que nos ayudan mucho, no alcanzan a llegar a la planta, no alcanzan a llegar al fruto y luego sale la fruta de mala calidad, vas a ir a exportar y encuentras que los rendimientos que tienes en plantas son del 50, 60, 45, pero la gente no hace cuentas de toda la plata que perdió, del dinero que se pierde cuando no haces bien el tema de la poda y el tema de las aplicaciones. Exacto. Bueno, a mí en lo personal me encantaría que toda la hora fuera de bodas, ¿verdad? Pero tenemos que abordar otros temas. Sí, es que ahí hay mucho que comentar, ¿no? Sí, claro. Me gustaría, en México decimos que hay mucha tela de dónde cortar, así se dice aquí. Así es. Entonces, me gustaría que nos platicara un poquito cuándo es el momento ideal para cosechar y qué cuidados son clave para mantener la calidad de exportación. Bueno. Principalmente, y lo hemos aprendido en Colombia pagándolo con dinero, ¿cierto? Eh, el punto óptimo de cosechar un fruto es cuando alcanza en el 22-23% de materia seca. Yo le llamo en Colombia volador hecho, volador quemado. No, no es sano para la planta ni para enviar un buen producto cosechar con materias secas más altas. ¿Por qué? Porque su calidad, ¿cierto? El sabor, la textura del fruto empiezan a perder propiedades. Entonces, si no se cuida el punto óptimo de cosecha, la fruta pierde su valor nutricional. ¿Qué buscamos? Aguacates que tengan un buen valor nutricional, que al cliente le llegue un aguacate de muy buena calidad y que este consumo siga creciendo. Es que el negocio no para, necesitamos más gente consumiendo aguacate, pero está muy claro, es 23% de materia seca y ahí está la fruta. Lo principal es que cambia su tonalidad. Acá se pone un poco más opaco y desprende fácilmente. Y los cuidados que tenemos para mantener una buena calidad en la exportación son cosechas manuales, con tijeras, a bolsos, evitando golpes, evitando roces, el tema del transporte, ¿cierto? El tema de las vías, digamos, dentro de las plantaciones tienen que ser buenas, estar en buenas condiciones para poder realizar esta cosecha porque hay que hacer un manejo delicado de la fruta, ¿cierto? O sea, mucha de la fruta llega golpeada y al golpeada se genera problemas de maduración en destino y eso hace que se pierda. Enviar refrigerado y almacenado en condiciones controladas para que el aguacate llegue a destino final sin problema. Sumamente importante, gracias. Adelante, doctor. Sí. Bueno, dentro de todo esto, pues se tienen también retos y oportunidades en el mercado, ¿verdad? Para el mercado. Eh, Dentro de los mercados, ¿cuáles son los que demandan más aguacate tropical? Estados Unidos, Unión Europea, estamos abriendo mercados de Japón, China y pues el Medio Oriente ahora también viene consumiendo, ¿cierto? Pero algo también se ha enviado a otros países como Chile en épocas donde no tiene aguacate y sigue siendo interesante para Colombia, principalmente Estados Unidos y Europa. Esos son los dos principales destinos. Y bueno, China es un mercado creciente y que creo que vamos a seguir trabajando y desarrollando. Y
Lo bueno es que el trópico permite cosechas en épocas de menor oferta global y eso mejora que los precios sean mucho mejores. Ujú. En, bueno, con base a estas oportunidades, las certificaciones son de suma importancia, ¿no? ¿Qué certificaciones pueden abrir nuevas oportunidades de mercado y acceder, que los productores puedan acceder a estos mercados que son tan demandantes para la fruta tropical? Y bueno, que podamos llegar con éxito a ellos. Principalmente nosotros tenemos certificación como predios exportadores o productores, que es el Instituto Colombiano Agropecuario el que nos certifica. Certificaciones internacionales como Global Gap, Rainforest, certificaciones orgánicas y podemos trabajar con sellos orgánicos y certificaciones de huella y carbono y sostenibilidad. Creo que son las que te abren la puerta a los mercados y hacen que tu fruta sea atractiva para un mercado porque se genera una trazabilidad, se genera que hay un respeto por lo que se hace, hay un componente social, el componente ambiental, donde todo esto se conjuga para tener una producción de aguacate sostenible y que no nos vean como los que estamos acabando con el planeta. Yo creo que al aguacate es más la fama mala que le han hecho las personas que realmente el impacto que tiene por la conservación hoy en día que tenemos y el compromiso tan grande con las poblaciones, con el medio ambiente y con una producción sostenible y responsable. Sí, sin duda esta responsabilidad, pues sí la podemos hacer más evidente en cuanto a entrar en estas certificaciones que respalden que se están haciendo las cosas bien, que el aguacate puede ser un cultivo duradero y que puede ser un cultivo que aporte muchos beneficios, no solamente a la salud humana, sino incluso también a la conservación de algunas áreas o que no todo es negativo, vaya, cuando por el cambio de uso de suelo y todo lo que esto genera. Bueno, las, certificaciones son un tema que seguramente en un podcast se abrirá porque, bueno, es, mucho. Es extenso. Sí, muy extenso y que tendría que verse cuál sería la mejor opción que pudiera tenerse, para los productores en las diferentes, partes, ¿no? Y esto, bueno, con esto, podría concluir sobre esto del este tema que estuvimos viendo sobre lo que es el aguacate Hass en el trópico, ingeniero Tobón. ¿Qué concluimos? Que cada vez nos enamoramos más del cultivo, más de lo que hacemos, por la profesión que tenemos. Damos comida al mundo, alimentamos a todos los seres humanos. Y creo que cultivos como este en regiones donde han sido golpeadas por la violencia ha llegado a cambiarle la vida a muchas personas y a mejorar su calidad de vida. Y esto es lo más importante, que la gente mejora su calidad de vida, se queda en el campo, ama el campo y sigue creyendo en el campo. Ay, muchísimas gracias, qué conclusión tan Sí, bonita. excelente Ah, cierre y pues muchas muchísimas gracias gracias. por su Hasta participación, gracias por todas las experiencias que nos compartió y pues esperamos vernos próximamente. Le agradecemos. Gracias, ingeniero. claro que sí, Gracias, María Judy. Inés. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Que esté muy bien. Un gusto.